He decidido llamar a este capítulo N240, la carretera maldita. La carretera nacional N240, que desde tiempos pretéritos une Tarragona con Bilbao y tiene un recorrer de más de 500 kilómetros, nos recuerda que no todos sus tramos son iguales. El que muchos conductores evitan es el que arrastra la peor fama. Se encuentra entre Jaca y Puente de la Reina de Jaca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas madrugadas. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Kilómetros y Misterios. La Nacional 240 dicen de ella que es la carretera que no olvida. Hay carreteras que se recorren y hay otras que te recuerdan. La Nacional 240 es una de esas. Durante el día parece una carretera nacional sin más. Asfalto gastado, señales antiguas corroídas por el óxido, curvas que se encadenan sin prisa, pero basta con caer la tarde para que algo cambie. El silencio se vuelve espeso, el paisaje se cierra y el conductor empieza a notar esa sensación tan difícil de explicar, como si alguien estuviera observando desde el arcén. Dicen las lenguas del lugar que esta carretera no mata por casualidad. Entre montes y valles del norte, la Nacional 240 acumula durante décadas una cifra de accidentes que no encaja del todo con la lógica. Coches que se salen sin motivo aparente, choques frontales en rectas que no dan margen para el error, que deberían de ser seguras, y lo más escalofriante de todo, conductores experimentados que juran y perjuran haber visto algo, una sombra, una figura, un movimiento, y siempre justo antes del impacto. Me distraje un segundo, repiten, pero siempre es el mismo segundo. Los vecinos de la zona evitan circular de noche. No porque crean en fantasmas, eso lo dicen con media sonrisa, sino porque conocen la carretera y la conocen demasiado bien. Saben que hay tramos donde el aire parece más frío, donde la radio pierde señal y donde los faros iluminan algo que, en la misma fracción de tiempo que dura un parpadeo, aparece o desaparece. ¿Y qué dicen ver? Una figura, un ente, algo tan fugaz que cuando vuelves a mirar ya no está. Algunos hablan de personas caminando por el arcén, otros de un coche que aparece en el retrovisor y desaparece en la siguiente curva, y están los que no dicen nada.
los que bajan la voz y cambian de tema. La Guardia Civil tiene informes. Las estadísticas existen. Todo puede explicarse con curvas mal trazadas, exceso de velocidad, incluso cansancio al volante. Todo salvo esa sensación persistente de que la Nacional 240 se cobra algo a cambio cada cierto tiempo. Como si la carretera exigiera memoria. Como si el asfalto recordara cada golpe, cada grito, cada luz apagándose de golpe. Cuando la recorres de noche, hay un momento en el que entiendes por qué la llaman maldita. No ocurre nada extraño, no pasa nada en absoluto, y es precisamente ahí cuando sabes que no deberías bajar la guardia. Porque la Nacional 240 no necesita fantasmas para asustar. Le basta con esperar. La leyenda sobre esta carretera la conocí a través del libro de Miguel Ángel Segura. Se llama Carreteras Malditas de España. Y a raíz de ahí empecé a interesarme por esta historia, entre otras. Antes de seguir hablando de la Nacional 240, merece la pena recordar algo. Las carreteras no son un invento moderno. Roma ya construía vías interurbanas con una lógica sorprendente. Capas y más capas de firme, materiales granulares en la superficie para el agarre, trazados pensados para que dos carros pudieran cruzarse con seguridad y pendientes suaves para no castigar ni a las ruedas ni a las bestias. Bicheando por la red, buscando información sobre cómo se construían las carreteras en la península ibérica, antes de Roma, durante Roma y después de Roma, intentando entender por qué se trazaban, dónde se trazaban, quién decidía esos caminos y qué necesidad había detrás de cada ruta. Me encontré con un documento que es oro para quien quiera comprenderlo. Todo esto está documentado en los estudios de Isaac Moreno Gallo, ingeniero técnico de obras públicas del Ministerio de Fomento, especializado en la investigación de las vías romanas. Y sin embargo, durante años nos han contado otra historia. Calzadas de grandes losas, legionarios construyéndolas como si fuera una película, incluso teorías atribuidas a Vitruvio, que según investigaciones técnicas ni siquiera aparecen en sus escritos. Lo más inquietante es esto. En zonas de montaña, justo donde el terreno devora lo que el hombre construye, se han confundido caminos modernos, empedrados, con auténticas vías romanas. Y cuando una ruta pierde su nombre, cuando deja de ser lo que era, empieza a convertirse en otra cosa. Empieza a convertirse en leyenda. La Nacional 240 serpentea entre montes y campos silenciosos, y a ciertas horas parece que la carretera respira sola, como si guardara secretos antiguos. Lo que viene a continuación no es un informe, es una historia
que se suele contar en voz baja. Una noche de otoño, la niebla se echó encima con una rapidez casi antinatural, tragándose los faros de los coches y apagando cualquier sonido. Jordi conducía de regreso a casa después de una larga jornada. Entre los kilómetros 294 y 303, justo antes de una curva cerrada, vio lo que parecía la figura de una persona caminando por el arcén. Había algo extraño en ella, no solo por aparecer allí a esas horas, sino por su aspecto. Una capa oscura, un bordón de madera y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Parecía un peregrino de otro tiempo. Al pasar a su lado, Jordi sintió un escalofrío. El caminante levantó la cabeza y aunque la niebla lo envolvía todo, sus ojos brillaron como si reflejaran una luz que no venía de ninguna parte. Jordi pasó de largo, pero frenó unos metros más adelante. Dudó. Pensó en volver para ofrecer ayuda. Cuando miró por el retrovisor, la extraña figura ya no estaba. Intentó convencerse de que lo que había visto lo había imaginado. Pero, al retomar la marcha, un golpe seco resonó en el maletero. Se detuvo de inmediato, bajó del coche, lo rodeó y no encontró nada. Ni un arañazo, ni una piedra, ni rastro de nadie. Al volver a subir al coche, algo llamó su atención en el asiento del copiloto. Allí había una concha de vieira, limpia, brillante, como recién recogida del mar. Jordi sabía muy bien que eso no estaba ahí antes. La tomó con cuidado y en ese instante un susurro recorrió el interior del coche, tan suave que casi parecía viento. El camino nunca termina. El motor se apagó solo. La niebla se disipó de golpe. Y en el arcén, a varios metros, la silueta de aquel peregrino se alejaba lentamente, sin dejar huellas en el asfalto húmedo. Se dice, se cuenta, se rumorea que más de una noche algunos conductores que cruzan la Nacional 240 en horas tardías ven a un caminante solitario que aparece y desaparece entre la bruma. Nadie sabe quién es. Nadie sabe qué busca. Pero todos coinciden en lo mismo. Cuando lo ven, sienten que el tiempo se detiene y que algo antiguo, muy antiguo, los observa desde el borde del camino. Este relato puede sonar a leyenda, a historia contada al calor del miedo, pero lo inquietante es que no es un caso aislado. El peregrino de la Nacional 240 aparece una y otra vez, en testimonios distintos, en voces que no se conocen entre sí,
y en un tramo muy concreto de carretera. El mismo caminante aparece mencionado en programas de investigación, en artículos de prensa especializada y en recopilaciones de carreteras con fama extraña en España. No es casualidad que la figura sea un peregrino. Este tramo de la Nacional 240 discurre en paralelo al Camino Aragonés, una de las rutas históricas hacia Santiago. Durante siglos, este territorio fue paso constante de caminantes, de enfermos, de viajeros, de gente con fe, que no siempre llegaban a su destino. Y no todos dejaron atrás el camino. Y es que hay que decir que, a no ser que seas yo, de normal los camioneros no buscan misterios, buscan llegar a su destino. La Nacional 240 de madrugada no es una carretera, es un pasillo oscuro entre montes que observan en silencio. A esas horas, los únicos que la recorren son los que viven de no dormir. Hombres y mujeres acostumbrados a la noche, al cansancio, a no dramatizar nada. Por eso, cuando uno de ellos frena, sin saber por qué, algo ya ha roto el orden natural de las cosas. Y es que la Nacional 240 en la madrugada no se recorre, se atraviesa. Es una línea oscura entre montañas que no responden si se les pregunta. Uno de los testimonios más sólidos de este tramo procede de un camionero habitual de la zona. No era un viajero ocasional ni alguien dado a exageraciones. Conocía la carretera, sus curvas y sus sombras. Precisamente por eso, lo que ocurrió aquella noche no encajó con nada previo. Circulaba de madrugada, creo recordar que era alrededor de las 4:30, 5 de la mañana, de la noche, llámalo como quieras, en el tramo entre Jaca y Puente de la Reina de Jaca, cuando una luz ovalada apareció a baja altura, demasiado intensa, tanto como para ser explicada por faros, reflejos, vehículos, no sé. La iluminación era uniforme, era envolvente y hacía que los propios faros del camión resultaran inútiles frente a aquello. La luz no cruzó la carretera, no cayó del cielo. Acompañó al vehículo durante parte del trayecto. Maniobraba despacio, manteniendo la distancia, iluminando la cuneta y el asfalto sin proyectar sombras coherentes. No emitía un sonido reconocible ni provocaba turbulencias. El camionero tuvo la clara sensación de estar siendo observado, aunque no podía distinguir forma alguna más allá de aquella luz. El fenómeno desapareció sin transición. El camión continuó su ruta. No hubo marcas tampoco en el asfalto, ni fallos mecánicos posteriores. Sin embargo,
en los días siguientes el conductor evitó pasar por ese tramo de noche. No habló de miedo, sino de incomodidad persistente, como si el lugar hubiese quedado, digamos, alterado. No dio su versión en ningún despacho. Tampoco dio su versión ante ningún micrófono. La contó en una fonda, repitiéndolo con el paso de los días, siempre igual, sin variar ni una coma. El relato lo repetía, siempre igual, en conversaciones informales, ya te digo, ante los vecinos que lo conocían desde hacía años en aquella fonda, y a todo aquel que la quisiera escuchar. El caso fue recogido posteriormente en la revista Stendek, donde se señala que no se trató de un testimonio aislado y que otros conductores describieron luces similares en el entorno, con referencias visuales constantes a la silueta de Peña Oruel dominando el paisaje. Hay que decir que la carretera sigue siendo la misma, que algunos tramos de noche parecen recordar quién los ha atravesado. Y lo inquietante es que el misterio no se queda solo en ese tramo. La Nacional 240 no solo arrastra fama por sus accidentes, también la arrastra por lo que ocurre cuando cae la noche, porque hay momentos en los que el misterio no adopta forma humana, no camina por el arcén, no levanta la mano, a veces simplemente desciende del cielo. Durante la madrugada del 7 de septiembre de 1979, un matrimonio circulaba por la Nacional 240 atravesando el norte en plena madrugada. Eran poco más de las 5 de la mañana, la carretera estaba casi desierta, la noche cerrada. A lo lejos, sobre el horizonte, vieron una luz. Al principio pensaron que era la luna, pero había algo que no encajaba. El color era extraño, demasiado intenso, anaranjado, y no permanecía quieto. La mujer fue la primera en decirlo en voz alta. Eso no es normal. La luz comenzó a moverse y no lo hizo despacio, aceleró y lo hizo hacia ellos. En cuestión de segundos, aquella esfera luminosa descendió hasta colocarse a muy baja altura, junto a la carretera. El conductor frenó de golpe. El coche quedó casi atravesado en la calzada. Frente a ellos, flotando en silencio, había algo imposible de explicar. Un objeto de varios metros de diámetro con dos partes claramente diferenciadas. La superior giraba sobre sí misma, proyectando destellos circulares que iluminaban el asfalto, los árboles y el interior del vehículo. No había ruido, ni viento,
ni vibración. Solo luz. El conductor intentó dar marcha atrás y entonces ocurrió algo aún más inquietante. El objeto reaccionó, se elevó, se desplazó lateralmente y pasó por encima del coche, a escasos metros del techo. Después se colocó detrás, como si estuviera observándolos durante unos segundos que parecieron eternos. Aquella luz jugó con ellos, se adelantaba, se detenía, volvía a situarse delante del vehículo hasta que de repente aceleró en dirección hacia el norte, en dirección al río Aragón. Mientras se alejaba, el objeto pareció dividirse en dos partes, dos luces separadas que avanzaban en paralelo, hasta volver a unirse en una sola y desaparecer en la oscuridad. El silencio volvió de golpe. El coche seguía detenido en mitad de la carretera. Poco después, unos faros aparecieron a lo lejos. Era un camión. Tranquilos. El conductor del turismo hizo señales desesperadas. El camionero se detuvo. Se llamaba Fernando y había visto parte de lo ocurrido. No todo, pero lo suficiente como para saber que aquello no era normal. Los tres hablaron durante unos minutos. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo explicarlo. Decidieron continuar juntos hasta el siguiente pueblo, por si aquella luz decidía regresar. Nunca lo hizo. El caso fue investigado años después por grupos especializados. Los testimonios coinciden, los detalles encajan y quedó registrado como uno de los encuentros más inquietantes ocurridos en una carretera española. Pero no fue el único. Un corredor de luces. A lo largo de los años, otros tramos de la Nacional 240 han sido escenario de fenómenos similares. En los años 70, vecinos de la zona de Loarre afirmaron ver un objeto luminoso posado sobre una montaña cercana. No fue un testigo, fueron varios. Décadas más tarde, en las inmediaciones de Barbastro, distintas personas hablaron de luces extrañas moviéndose en el cielo. Aquella misma noche, varias localidades sufrieron apagones eléctricos sin una explicación, digamos que clara. Luces, cortes de energía, silencio, siempre de noche, siempre en zonas poco habitadas, siempre cerca de la carretera. No existe una explicación oficial que cierre todos estos casos. No la hay. No la hay. Y quizás lo más inquietante no sea lo que ocurrió, sino
lo que se repite. Porque la Nacional 240 parece atravesar algo más que montes y valles. Parece cruzar un territorio donde lo extraño se manifiesta de distintas formas, a veces con figuras humanas, otras con luces que no pertenecen a este mundo, y puede que todo tenga una explicación lógica. Podría deberse a fenómenos atmosféricos, errores de percepción, cansancio, coincidencias. Puede que la Nacional 240 no esté maldita. Puede que simplemente atraviese un territorio antiguo, un lugar donde los caminos se superponen, donde las rutas modernas pisan otras rutas más viejas y donde la memoria no siempre desaparece. A veces da la sensación de que las carreteras no se sustituyen unas a otras, se quedan, se acumulan, como capas invisibles bajo el asfalto. Y quizá, solo quizá, cuando conducimos de noche por la Nacional 240, no siempre circulamos por el mismo lugar. Existen referencias a expedientes archivados, casos poco conocidos, testimonios que nunca llegaron a hacerse públicos, avistamientos conectados entre sí por algo más que una línea en un mapa. Pero eso creo que eso merece su propio capítulo. Porque hay carreteras que se recorren y hay otras que nunca te sueltan del todo. Y tal vez, solo tal vez, cuando conducimos de noche, no estamos tan solos como creemos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Kilómetros y Misterios. ¡Yujú! Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juras.
camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.